y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Estamos en esta parte 6, que prácticamente es la última parte de esta serie que tenemos de los milagros de Jesús. No sé qué va a pasar más adelante. Dios nos va a seguir guiando en esos procesos. Y esta parte es muy importante porque vamos a entender más a profundidad lo que hemos estado hablando en este tiempo. Y no solamente como estamos viendo que sea teoría, sino que en verdad podamos vivir y experimentar el poder de Dios entre nosotros. Dijimos que la razón de los milagros es una intervención divina de parte del Espíritu Santo a través de nosotros para venir a destruir las obras del diablo, que es lo que Jesús vino a hacer. En 1 Juan 3:8 nos dice, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Hay cosas que el enemigo quiere hacer en contra nuestra y que está tratando de frenar el avance del reino de Dios. Quiere destruir tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus finanzas, para que tú culpes a Dios por todas esas razones, todas esas situaciones. Pero Jesús nos trajo buenas noticias y nos trajo la noticia que podemos accesar al Padre directamente, que podemos entrar al trono de gracia y que al convertirnos en sus hijos, entonces podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos estado hablando. No sé cuántos de ustedes han tenido oportunidades de poder compartir el amor de Dios con otras personas esta semana. Hemos tenido administración sobre ustedes, hemos estado hablando la palabra de Dios sobre ustedes, que nosotros mismos, así como Jesús envió a los 12 y luego a los 72, nos está enviando a nosotros mismos. Y algo increíble que pasó el domingo pasado, donde estuvo la sanidad de José, no sé si puedas comprender ese milagro, pero es un milagro sobrenatural. De veras, todos los milagros son sobrenaturales, ¿verdad? Pero es algo impresionante. José no podía caminar. Estaba prácticamente el domingo anterior, lo trajimos de su silla para acá y venía ayudado por personas para poder llegar aquí y que oráramos por él. Los que estamos cerca de él hemos visto el dolor con el que él padecía. No podía trabajar, no podía salir a un lado, estaba prácticamente desahuciado, si esa es la palabra que podemos hacer. Los doctores le dijeron, ya no hay remedio para ti. Prepárate. De hecho, le dieron hasta una andadera que él se rehusó a usar. Y de repente, di conmigo, de repente. Amén. Pasó el milagro. Pero te voy a decir algo. Pareciera que es de repente, pero es que hemos estado una y otra vez, creyendo por cosas maravillosas que pueden pasar en nuestra vida. No podemos ser una iglesia pasiva, sino tenemos que ser una iglesia activa. ¿Y sabes qué fue lo más increíble? Que Dios usó a cualquier persona. Me refiero, no es una persona que era el pastor de la iglesia, no fui yo el que oré, pero si alguien está diciendo quién oró, no fui yo, no fue el pastor Antonio, fue otra persona. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que Dios quiere mostrar, que cualquiera de nosotros que vivamos una vida sana, santa y servicial y que tengamos el valor y la fe para obedecer a Dios, ¿cuáles cosas pueden suceder? Y cuando Dios usó a esa persona, ¿verdad? Fue algo maravilloso porque me da el entendimiento de que Dios está dispuesto. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos. Vimos la semana pasada la revelación grande de poder entender cómo funciona este mundo espiritual. Voy a leer esa parte de Mateo 16, 13, 14. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestó, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y estaba aseverando que cada persona, como tú y yo, como yo, que tenemos la revelación de que Jesús no solamente es un profeta, no solamente es un maestro, no solamente fue una buena persona en el mundo, sino que es el Hijo de Dios, el ungido, el enviado para poder perdonar nuestros pecados y sanar nuestras heridas. Cuando entendemos eso, hay una revelación profunda en nuestra mente, en nuestro corazón, que Jesús le dijo: tú esto no lo aprendiste de ningún hombre. Porque podías haber dicho: bueno, yo también creo que eres Jeremías, yo también creo que eres Elías. No, sino tuviste una revelación divina, y eso es lo que necesitamos nosotros para poder caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no significa que andemos volando, ni que andemos descalzo, ni que andemos de blanco. Caminar en el Espíritu significa que tenemos una revelación divina de quién es Jesucristo y del poder que opera en Él, que ahora opera en nosotros. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que opera en ti y en mí. Y para muestra, un botón. Y yo quiero que José vuelva a caminar por aquí en el nombre de Jesús. Párate, José. Párate, José. Súbete aquí, mira, José. Súbete así por aquí. Dale una corridita, José. Wow. ¿Y sabes qué? Como eso vamos a ver el cáncer sanar, la diabetes irse, paralíticos levantarse, el ciego poder oír, poder ver, el sordo poder escuchar. ¿Tú crees eso? Amén. Sí. Entonces, anímate para que podamos ver más de esto. Dice, entonces Jesús le dice, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y entonces eso es lo que ahora nos corresponde a nosotros. Y la semana pasada estuvimos hablando de lo que las llaves hacen, ¿verdad? Que abren y cierran puertas. ¿Se acuerdan eso? De poder usarlas. Pero hoy vamos a tener entendimiento de cuáles son esas llaves, porque hay que tener entendimiento para poder usarlas correctamente. Y hace algunos años Kristen escribió este pequeño libro que se llama Llaves del Reino. Y este libro, que no estamos hablando únicamente del libro, sino lo que significa, explica aquí, todos los domingos regalamos este libro a todas las personas que vienen por primera vez. Espero que tú lo tengas, espero que lo uses. Está lleno del poder de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios. Pero explica al principio del libro 4 llaves que Dios nos ha dado, que yo creo que son clave para que nosotros podamos caminar en el entendimiento de la revelación del Hijo de Dios. Y entonces, mientras estaba preparando este mensaje, pensé que la mejor persona que podría explicar esto es Kristen misma. Entonces quiero, amor, que pases por favor y que platiques esto que ha sido revelatorio para mi vida y para la vida de muchas personas. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Chris? Ay, pues qué privilegio poder estar aquí y compartir un poquito de lo que Dios había puesto en mi corazón. Yo escribí este libro no como para una enseñanza, pero era en realidad para mi propia libertad. Era para mí poder vivir y caminar en la victoria. Entonces empecé a escribirlo y Dios empezó a revelarme cosas. Y quiero compartir algunos, como ya mencionó el pastor Luis. Yo creo que tenemos un llavero grande y hay más que 4 llaves, ¿verdad? Dios puede revelar cuáles son, pero esos son los que me los dio a mí y siento que son tal vez esos primeros 4 llaves que tenemos y luego Él va añadiendo más. Pero déjame compartir que la primera llave es el entender el poder de las palabras correctamente alineadas. Para poder abrir y atar y desatar, como dice la Escritura, tenemos que entender el poder de nuestras palabras cuando están alineadas con las palabras de Dios.
Dice en Santiago 5:16, por lo tanto, confiesa tus pecados y oran el uno por el otro para que puedan sanar. La oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Me encanta eso porque podemos decir, pues yo oro y Dios me perdona, y es cierto, pero hay algo tan importante aquí: para recibir sanidad necesitamos orar unos por otros. El cuerpo es tan importante. Tenemos que tener la humildad de pedir, ¿puedes orar por mí? Necesito tu fe también. Necesito que juntos podemos recibir esa sanidad. Pero la clave aquí dice, la oración de una persona justa es poderosa y efectiva. ¿Qué significa justa? No es que yo soy muy de como que mediar bien, que esto no es justo. La mitad aquí, la mitad allá. Tiene que ser exacto, ¿verdad? Si él tiene ese don, ella también. Como que eso no es el tipo de justicia que Dios está hablando. Esta palabra es un término jurídico y significa inocente. Inocente. Entonces, la primera cosa para tener oraciones efectivas es entender que somos inocentes delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Si estamos en Cristo. Entonces, la primera cosa que tenemos que asegurar es que de veras estamos en Cristo, que hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Porque cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, lo recibimos como Salvador y el Señor de nuestra vida. Entonces Dios nos ve y nos ve inocentes, justos delante de Él. Y la segunda definición en el lenguaje original de esa palabra justa es más como recta. De hecho, hay algunas traducciones de la Biblia que usan la oración de una persona recta o righteous, ¿verdad? Es efectiva y poderosa. Y eso es un término que viene del concepto de una plomada. No sé cuántos aquí saben lo que es una plomada, pero es una herramienta rudimentaria que se usaba con los arquitectos antes que tenían toda la tecnología que tienen hoy. Y más o menos pues era un hilo con un peso. Entonces cuando estaban construyendo, para ver si el edificio era recto, lo tenían que usar y colgar y ver dónde el peso o la plomada caía, y ya podían ver la rectitud de esa pared o lo que estaban construyendo. Entonces no importa qué tan firme es el cimiento o esa cimentación de nuestra vida, sabemos que es firme, ¿verdad? Porque Jesucristo es la piedra angular. Nuestro firmamento es sólido en Cristo, pero necesitamos construir en una manera alineada con Él, con esa plomada en el corazón. Yo siento que el Espíritu Santo es como esa plomada que nos va dirigiendo poquito para acá, poquito para ya construir ese edificio. No estoy hablando de la madera, estoy hablando de nosotros. Este edificio santo, Dios lo quiere recto, alineado con Él, y Él tiene que usar esa plomada para ver dónde está cayendo y dirigirnos. Y necesitamos oídos para escuchar cuando dice poquito a la derecha, poquito a la izquierda, y ser mansos, humildes, sumisos a Él y a su voz para estar alineados en Él. Esa es la clave de poder tener oraciones eficaces y ver más milagros. Es estar alineados con Él y su palabra. Dice en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se les concederá. Wow, piden lo que quieren. Esa es una increíble promesa de Dios y es algo que todos deseamos, ¿verdad? Pero necesitamos hacerlo primero para ver lo que viene después. Dice, sí, es una condición. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pueden pedir. Entonces, that abiding of His word in us, esa permanencia de su palabra en nosotros es clave. Y eso sucede cuando confesamos con nuestra boca y nuestro corazón en realidad cree lo que estamos confesando. ¿Cuántos saben que para la salvación necesitamos confesar y creer? ¿Verdad? Es alinear nuestra boca con nuestro corazón. Igual pasa en la oración. Lo que declaramos en oración tenemos que creerlo. Tenemos que alinear
el corazón y lo que estamos diciendo para ver los resultados. Y más allá que eso, nosotros con esa plomada del Espíritu Santo tenemos que estar alineados con sus palabras primero. Entonces, si lo podríamos ver en el Espíritu, todo empieza con Dios y sus pensamientos. Y los pensamientos son como palabras embriónicos, voy a decir. Antes que empieza una palabra, hay un pensamiento. Entonces todo empieza en la mente de Dios y luego Él habla, suelta su palabra. Y nosotros recibimos esa palabra en nuestra mente. Poca gente escucha con los oídos naturales. Recibimos esa palabra y llega a nuestros pensamientos. Y luego tenemos que decidir o procesar si en realidad lo creemos a través del corazón, ¿verdad? Ahí es donde está la fe. Ese corazón que también podríamos decir espíritu. Y de ahí después sale de la boca. Todo eso tiene que estar alineados para luego ver esa respuesta de que podemos pedir lo que queramos y se las concederá. Entonces, yo sé que algunas, incluyéndome a mí, tal vez dudamos o batallamos, y por eso escribí este pequeño libro para mí con las escrituras que yo necesitaba escuchar para fortalecer mi fe, para que cuando yo recibiera ese pensamiento de Dios hiciera clic dentro de mí, ¿verdad? Con mi espíritu, y ya cuando salga de mi boca va a tener poder, porque ya se procesó alineado, ya se alineó con Dios con esa palabra. Entonces Romanos 10:9 dice que confesamos con nuestra boca, ya lo había dicho, pero hay otra cosa tan importante, que es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si te hace falta fe, ¿qué es lo que necesitas? Más palabra. Por eso escribí la mitad de ese libro, es puro palabra de Dios, para entrenar mi mente de pensar como Él piensa. Entonces, como Pedro, debemos ver lo que Dios ve, creerlo y luego empezar a hablarlo. Y hay esa idea como errónea que la fe es ciega. No sé si han escuchado eso. Alguien tiene fe ciega, pero yo no creo que la fe es ciega. Yo creo que la fe ve. Nada más no ve con los ojos naturales. Ve lo que las personas no pueden ver con sus ojos naturales. Ve en el Espíritu y luego declara. ¿Cuántos quieren ese tipo de fe? Pues necesitamos la palabra, más de su palabra, de meditar sobre eso. Eso es la llave número 1. Entender el poder de las palabras correctamente alineadas con su palabra. Y tenemos que meditar más en su palabra para tener eso. Y el siguiente es, la segunda llave es entender el poder de la expiación. No sé cuántos han escuchado esa palabra de la expiación, pero la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Para nosotros, Jesucristo, ¿verdad? Él tomó esa culpa en la cruz. Y Él tomó la maldición. De hecho, la palabra dice que Él se hizo maldición en la cruz por nosotros. Él tomó todo eso. En Deuteronomio 28 a 30 son varios capítulos de eso. Dios dio al pueblo de Israel la lección de vivir bajo maldición o bajo bendición, según su obediencia en cumplir la ley. Y los creyentes del Antiguo Testamento, que eran los judíos, tenían que cumplir la ley perfectamente para no caer bajo la maldición. De ahí nació la raíz del legalismo. Y a veces nosotros también caemos en eso. Sentimos que tenemos que cumplir la ley para poder caminar rectos delante de Dios. Pero no es así, porque Cristo tomó el castigo de la maldición por nosotros. Entonces nosotros ya podemos vivir bajo la bendición de Dios. Eso es el entendimiento de la expiación.
de saber lo que en realidad pasó en la cruz y que yo ya tengo la autoridad con las llaves, no por mi propia autoridad, pero porque Él tomó todo sobre Él. Y Él dijo, todo está hecho, todo está hecho, todo el castigo por violar la ley cayó sobre Él, ya no está en mí, gracias a Dios. Cuando fue colgado en la cruz, todos los castigos cayeron sobre Él, todo el sufrimiento, todo lo que yo podría haber hecho, lo que tú podrías haber hecho en toda la humanidad. En Isaías 53, 4, 5. Y eso es, en inglés hay una Biblia amplificada. Entonces eso es como la traducción de eso. Dice, pero Él ha soportado nuestros dolores. Él ha soportado nuestras tristezas y dolores. Sin embargo, ignorantemente asumimos que fue herido, golpeado por Dios y degradado y humillado por Él. Pero no, fue herido por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra iniquidad. El castigo requerido para nuestro bienestar cayó sobre Él y por sus heridas, sus llagas, somos sanados. Ahí está la clave para nuestra sanidad. Todo ya pasó. Lo pasado, lo presente, el futuro ya está hecho en el nombre de Jesús. Esa es la segunda llave de entender qué es este sacrificio, Señor, tan grande que hiciste por mí. Danos revelación, porque no tomamos unos segundos ahorita de decir, Señor, Jesucristo, dame revelación de ese sacrificio tuyo, Señor. Dame revelación del sacrificio en la cruz, Señor. Dame revelación de lo que significó por ti, Señor, entregarse a tal manera que yo podría ser libre hoy, bajo bendición y ahora con autoridad. Gracias, Señor. La llave 3, la tercera llave es entender el poder de la autoridad del creyente, que ya vimos poquito de eso la semana pasada. Jesús dijo que haríamos obras que Él hizo y aún mayores. Gracias en Juan 14, 12. Jesús tenía muy claro que solo operaba Él con la autoridad que el Padre le había dado, no con su propia autoridad. Y nosotros somos adoptados en Él, en su herencia, y nos da la misma autoridad que Él tiene para hacer las obras que Él hizo, basado en la autoridad que tenemos por ser hijos y por ser embajadores. Tenemos doble acceso a la autoridad. Entonces, si dudas de un lado, agárrate del otro por lo menos. Si dudas que, de veras soy hijo, pero soy embajador, ¿no? O de veras soy embajadora, bueno, no sé, pero soy hija. Entonces, por donde buscas, Dios te ha dado autoridad. Es increíble. Imagínate, cualquiera de los dos es suficiente para hacer las obras, pero Él nos da como un doble refuerzo. De decir, bueno, toma 2 veces, ¿no? Doble porción. Es increíble. En 2 Corintios 5:19 dice, esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, sin contar los pecados de las personas en contra de ellos, sino anulándolos. Y Él nos ha confiado el mensaje de reconciliación, es decir, la restauración al favor de Dios. Nosotros tenemos la misión y el llamado de reconciliar y restaurar las personas con el favor de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble misión tenemos! Y tenemos todos. Así que somos embajadores ¿de qué? De favor. ¡Qué increíble! Somos embajadores de Cristo, como si Dios estuviera haciendo su llamado a través de nosotros. Nosotros como representantes de Cristo les suplicamos en el nombre de Cristo que se reconcilian con Dios.
Wow, cuando la gente dice, yo no sé qué es mi llamado, yo no sé qué Dios tiene para mí, ¿necesitas más que eso? ¿No es suficiente esto para sentirte satisfecha o satisfecho con tu llamado? ¿De veras necesitas más que ser una embajadora, un embajador del favor de Dios en la tierra? Wow, gracias Señor por eso. Cuando oramos y declaramos la voluntad del Rey Celestial, nuestras oraciones están respaldadas por el poder de gobierno más poderoso del universo. ¿Qué más necesitamos? Y no nada más eso, si no fuera suficiente, ¿verdad? Dices, ok, Señor, ¿qué más? Somos hijos, tenemos herencia y poder por ser hijos adoptados de Dios. Y cuando oramos, es tan importante entender quiénes somos y a quién pertenecemos. Quiénes somos embajadores, a quién pertenecemos, a nuestro Padre Celestial. Y tenemos la autoridad que Él nos ha dado en el nombre de Jesús. Gracias Señor. ¿Por qué no decimos gracias? Gracias por esta gran misión que tú nos has dado. Gracias por hacerme embajador, embajadora con el sello, este anillo de tu autoridad, que yo voy a poner tu sello sobre cada vida que tú te acerques a mí, Señor. Tu sello, Señor, tu autoridad. Embajadores y hijos. Wow, qué increíble. Necesitamos crecer para creer más en lo que dice la palabra de nosotros, en lugar de lo que vemos con nuestros ojos naturales. Crecer en ese entendimiento. Y cuando nuestro corazón, lo creo firmemente, y nuestras palabras se alinean con nuestra identidad y los pensamientos de Dios y su corazón, entonces lo sobrenatural se manifiesta aquí en la tierra a través de su cuerpo, nosotros. Ese es su plan. Y por último, la llave 4, que es mantener nuestros ojos en Jesús. Anteriormente vemos en esta escritura cuando Él camina sobre el agua. Y es increíble porque este pasaje viene en Mateo 14. Y hay que darle el contexto que necesita. Porque anteriormente en ese día, Jesús invitó a sus discípulos a participar en un milagro sobrenatural, que era la multiplicación de los peces y el pan. ¿Cuántos recuerdan esa, verdad? Ellos ya estaban fortalecidas. Cuando subieron el barco para cruzar al otro lado, Jesús se había adelantado. Imagínate cómo se sienten después de ver ese milagro. Tenían su fe fuerte. No era un día difícil, era un día glorioso. No nada más habían visto ese milagro de los panes y los peces, pero habían visto muchas sanidades. Dios había sanado primero y luego dio a comer a todos. Entonces ellos iban fuertes, pero algo pasó ahí en la noche. Y yo creo que también tenían como que fe creciendo dentro de ellos. Pero cuando Pedro pide caminar hacia Jesús, cuando Él viene caminando, estoy asumiendo que muchos ya saben esa historia, pero tal vez no todos. Entonces déjame nada más contarte rápido. Que Jesús se adelantó del otro lado. Ellos, ya es la madrugada, la noche salen en su barco. Era un mar, pues era un lago grande, pero parecía mar, ¿verdad? Y estaban cruzando y Jesús viene caminando hacia ellos en la noche. Imagínate, no estaban esperando eso. Entonces les entró miedo en ver que viene ahorita en la noche caminando hacia nosotros. Y es Pedro que identificó, porque Jesús dijo, no tengan miedo, soy yo. Y yo puedo imaginar a Pedro con toda la fe de lo que había pasado y él está creyendo que algo va a pasar. Ya él dice, todo es posible aquí, ¿verdad?
Entonces, en ese momento, yo sé que Pedro, cuando pide caminar hacia Jesús, estoy segura de que él está esperando que el mismo poder sobrenatural que él vio operando ahí atrás con el mansedumbre, que iba a también funcionar en este momento. Sin embargo, lo que él no esperaba era el viento. Yo sé que en su mente calculaba, sí, mira, yo acabo de ver que Dios mismo sobrepasó leyes naturales. Seguramente yo también voy a poder salir y caminar. Y Cristo dijo, está bien, ven. Con esa palabra era suficiente para Pedro salir del barco. Se sostenía con la palabra ven, una sola palabra escuchó y era todo que él necesitaba para salir, y salió. Y así nos puede pasar a nosotros. Estamos llenos de fe, empezamos a caminar y wow, imagínate, Pedro se siente de repente firmeza bajo sus pies. Y a veces nos pasa, estamos fuertes, estamos creyendo por un milagro y firmeza, Dios está conmigo. Las cosas empiezan a cambiar, la familia se empieza a restaurar, los hijos rebeldes de repente regresan a casa, el matrimonio que está deshecho empieza a entrar paz, el cuerpo que se siente quebrantado de repente, ay, pues me siento un poquito mejor, ¿no? Firmeza bajo nuestros pies y vamos caminando en fe, pero luego el viento. Y de repente como que, ay, ya no sé si me siento tan bien. Y ya mis hijos otra vez tienen actitudes. Y hoy, ayer tuvimos un pleito horrible en nuestro matrimonio. Y el viento sopla contra nosotros. En estos momentos lo que necesitamos es voltear nuestros ojos hacia Jesús. El que dio la palabra ven. El que nos dio la autoridad de caminar sigue ahí. Es tan importante recordar que Pedro no estaba caminando sin rumbo, estaba caminando hacia Jesús. No podemos separar Jesús del milagro. No podemos desenchufarnos. Cuando Jesús dijo, Pedro, tú de poca fe, ¿recuerdas qué dijo? Y yo, ¿cómo que de poca fe? Era el único que salió del barco. Yo creo que tenía mucha fe. Acaba de ver milagros, tenía fe suficiente de pisar esos primeros pasos, pero cuando vio el viento se desenchufó de la fuente de poder, Jesús enfrente de él, y volteó sus ojos y empezó a ver las olas y empezó a sentir el viento y le entró temor. En lugar de enchufarse de nuevo, decir, no voy a voltear mis ojos, vio el agua bajo sus pies y empezó a hundirse. ¿Cuántas veces nos pasa en lo mismo? Empezamos a ver la situación, lo que está pasando en lo natural, y Cristo está diciendo, veme a mí, pon tus ojos en mí, y podemos enchufarnos de nuevo y recibir lo que necesitamos. Yo estoy convencida que el nivel de respuesta que recibamos nosotros a nuestras oraciones equivale a ese poder que recibimos de parte de Él. Podemos verlo como una batería recargable que se enchufa en la fuente de energía para recargarla, pasar un poco de tiempo con Jesús y obtener una nueva dosis de fe es bueno, pero una pequeña conexión equivale a una pequeña fe, que equivale a un pequeño avance. Yo no sé ustedes, pero yo necesito más que un pequeño avance. Necesito un gran avance, entonces necesito un gran tiempo de pasarme tiempo recargándome de la fe de Jesús en su presencia. Hebreos 12, 1 a 2 dice, por tanto, escuchen estas palabras, iglesia, pon atención. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande
de testigos, no nada más aquí, voltea a tu alrededor. Hay una multitud de testigos viendo tu vida, pero no nada más aquí, allá afuera. Hay una multitud viendo tu vida y no nada más allá afuera, pero allá arriba. Es increíble, pero dice que hay una multitud de los santos que están también como testigos de nuestro avance. Dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial de pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cuántos necesitan más fe? ¿Cuántos quieren más fe? ¿Cuántos saben que Él perfecciona nuestra fe? Y Él está aquí. Él está aquí, nada más tenemos que voltear la mirada. Dios no está como tirando bendiciones desde el cielo a ver quién cacha, que puede. Ahí voy, hay otro para acá, vamos con la canasta, viendo si podemos cachar la bendición y la unción y el poder. No funciona así. El poder y la bendición y la unción está en sus manos. No la va tirando like random, who can catch it? No, está en sus manos y está esperando ver quién viene por él. ¿Quién viene? Jesús dijo, ven a mí, Pedro. No dijo, sal del barco y a ver cómo te va. Ve donde quieres ahorita, camina feliz tú en tu poder y tu unción. No, dijo, ven a mí. Hacia mí, yo tengo todo lo que necesitas. Tú puedes tomar unos pasos nada más, lejos, pero cada paso que tomas más cerca, hay más poder, hay más firmeza, hay más fe. Los milagros están en sus manos y Él está esperando, diciendo, ven, acércate a mí, pon tu mirada en mí y recibe lo que necesitas. Él quiere que nos acerquemos para que Él también nos toque. Él quiere tocarnos y tocar nuestras manos en el momento de recibir de Él. Amén, Señor, gracias. Vamos a cerrar este tiempo diciendo, ven a mí, ven a mí. Gracias, amor. Yeah. Creo que estamos llegando a esta conclusión y entendemos que Dios nos está equipando. ¿A cuántos de nosotros nos está hablando Dios y nos está diciendo, es tiempo, iglesia, es tiempo de movernos en el poder del Espíritu Santo? Sé que en el Espíritu hay resistencia, pero si mantenemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, vamos a poder ver el poder de Dios manifestarse en nosotros, pero sin desconectarnos de la fuente de poder que estaba hablando Kristen, sino mantenernos conectados al Señor. Y dice algo, despojémonos de todo pecado, de toda arrogancia, de toda falta de amor, de toda falta de perdón, de toda falta de unidad, sino que caminemos juntos en un mismo propósito. Iglesia, vienen tiempos importantes en el mundo y mi corazón es que estemos equipados, y el único que nos puede equipar es el Espíritu Santo. Cada domingo compartimos el mensaje de la cruz aquí, y si tú te pones a pensar, los que ya llevamos varios años en el Evangelio, escuchamos lo mismo pero de muchas diferentes maneras, pero al final del día es el mismo mensaje. Jesucristo es el Señor y el Redentor de nuestras vidas, y en Él tenemos todo. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Pero una de las llaves que estaba hablando Kristen es la primera llave que me impactó mucho y me gustó como ella lo comentó, pero el poder de las palabras correctamente alineadas. Tenemos que alinear nuestra mente con nuestro corazón. Es en el momento en el que el milagro sucede. Es en el momento en que podemos ver la transformación de nuestras vidas, cuando se conecta lo que sabemos con nuestro corazón. Eso se llama fe.
Dice que por la fe somos salvos, ¿cierto? Pero la fe es exactamente eso, creer con nuestra mente, con nuestro corazón, nuestra alma, y entonces hablar lo que estamos pensando, lo que estamos creyendo, y algo sucede, nos alineamos con Dios. Entonces, creo que este tiempo es para poder alinear nuestra mente y nuestro corazón con Dios. Alinear nuestra mente y nuestro corazón con lo que está sucediendo aquí en Viva Church. Porque vamos a ver más cosas poderosas, pero sabiendo siempre que el creador de todas las cosas y el que hace posible todas las cosas no es una persona, sino es Jesús mismo en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ponte de pie conmigo porque creo que hay algo importante. Y vamos a compartir una oración de aquí de Llaves del Reino, pero Cristian estaba diciendo que somos hijos y embajadores. Dice, con uno bastaría, con ser hijo o con ser embajador. De cualquier manera tenemos la autoridad y Dios nos está dando esa doble unción. El poder ser hijos, que merecemos todo lo que nuestro Padre Celestial nos da, y el ser embajadores, que quiere decir representantes del reino de Dios donde quiera que vayamos. Es tiempo de sacudirnos el polvo, es tiempo de caminar hacia adelante, que este no sea un domingo nada más otro domingo, sino que sea un domingo donde podemos seguir avanzando el reino de Dios. Entonces, antes de ministrar, ¿quieres leer eso, amor? Isaías 41:10. Voy a leer 2 versículos y voy a también hacer una oración que voy a pedir que se pongan de acuerdo conmigo. Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, dice Dios. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén, Señor. Deuteronomio 31:8. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo y no te fallará ni te abandonará. Señor, nos has ordenado no tener temor. No es una sugerencia, es una orden. Entendimos ahorita que nunca nos vas a pedir algo que no somos capaces de hacer con tu ayuda, Señor. Gracias por recordarnos que podemos vivir sin miedo y temor, y la fuerza para hacerlo viene de ti. Has prometido ayudarnos y personalmente caminar con nosotros, alumbrando el camino. No temeremos, porque no estamos solos. Tu vara y tu cayado nos guían y nos confortan. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que en nuestra debilidad tu fuerza se perfecciona en nosotros. Como David en Salmo 4, hablamos ahorita sobre nuestra alma. Habla conmigo, iglesia. Alma, no te desanimes. No te desanimes. El Señor está conmigo. Amén, Señor. Dilo Padre. otra vez. Alma, Alma, no te desanimes. Sí, Señor. El Señor está conmigo. Amén. Cuerpo, habla tu cuerpo. Cuerpo, no te angusties. angustias, ni tengas ansiedad, ni tengas enfermedad, porque el Señor está conmigo. No tengas temor. Amén y amén y amén, Señor. Gracias, Amén, Señor. gracias. Amén. Si tú necesitas recibir esa unción del Espíritu Santo para romper todo temor en tu vida, si tú dices, esta palabra fue para mí, Señor, yo quiero ser ese Pedro, Padre, que quiere caminar sobre las aguas, Señor, y poner mi mirada en ti, pasa al frente como embajador, como hijo de Dios, y dile, Señor, aquí estoy, Señor, quiero recibir, Señor, todo lo que tú tienes para mí, Señor. Úsame, Señor.
Úsanos, Señor, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos, Señor, de tanta necesidad en la vida de las personas. Señor, que nosotros podamos ser esas personas, Señor, que tú utilizas para cambiar el mundo, Señor. Cambiar el mundo a nuestro alrededor, Padre. Cambiar, Señor, la necesidad de la gente, Señor, en recibir la bendición que viene solamente de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por cualquier pecado, por cualquier pensamiento, por cualquier situación que estropea, Señor, o que detiene el fluir de tu Espíritu en mí. Esta tarde, Señor, nos postramos delante de ti, Jesús. Señor, y sé que todos estamos pasando diferentes necesidades o situaciones, pero tú eres el mismo Dios, Señor, que levantó a Pedro, Señor. Tú eres el mismo Dios, Señor, que cuando Pedro se estaba hundiendo, tú lo sacaste, Señor. Señor, yo sé que hay situaciones diferentes aquí entre nosotros el día de hoy, Padre, que quizá necesitamos tu mano sanadora, Señor, tu mano restauradora, tu mano que libera. Señor, capacita, Señor, a cada uno de nosotros. Capacítanos, Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo, Señor. Úngenos con el poder de tu Espíritu para poder llevar esas buenas nuevas, Señor, a donde quiera que vayamos. Señor, que sepamos usar esas llaves, Padre, que tengamos el conocimiento y el entendimiento de lo que eso significa. Y que podamos llevar, Señor, el poder y el ministerio de reconciliación a donde quiera que vayamos, a los matrimonios, Señor, a las familias, con los hijos, con nuestros amigos, en el trabajo, Padre, en las finanzas, en la salud, donde quiera que vayamos, Señor, que podamos llevar el ministerio de reconciliación, de reconciliar a la gente contigo, Jesús. Y que tú reconcilies con nosotros, Señor, nuestro entendimiento. Extiende tus manos y solamente recibe. Recibe.